Gloria a Dios. Bien, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor que siempre está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Bien, le voy a invitar que se ponga de pie un momento ahí donde está, porque estamos bajo esta temática que se inició hace 2 semanas. Se inició con la primera, que era ¿qué es la iniquidad? Creo que fueron 2 semanas en esa parte de qué es la iniquidad. Hoy hablaremos del conflicto y las moradas de iniquidad. El siguiente tema que sigue es operación y poder de la iniquidad, como mencionaron ahora, y esperamos terminar con libres de la iniquidad. Esa es la temática y necesitamos que el Señor traiga revelación a nuestra vida, que nos impulse a entender todo esto y que no haya obstáculo para la gloria de Dios en las vidas, en los hogares, en las familias de cada uno de ustedes. Así que ahí donde está, hagamos una oración y si usted se sabe lo que voy a decir, me sigue. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias porque tu palabra es vida, es verdad y es libertad y es base para nosotros, para nuestra fe. Tu palabra es para nosotros el fundamento. Es también, dice tu misma escritura, que es espada, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así queremos pedirte que hoy tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y se introduzca con la verdad, se introduzca con el poder que viene del Espíritu Santo de Dios y ocasione en nosotros, Señor, algo que va a producir que tu gloria no tenga obstáculo en nuestra vida, en nuestras familias. Ven, Señor Jesús. Si hay algo que quiero decirte, Padre, esta noche, es que todos los que estamos aquí creemos que tú eres Dios, eres nuestro Señor. Y queremos que seas el Señor de nuestra vida, que estés aquí en esta noche, que hables a nuestra vida, que venga tu libertad, Señor, y que día a día podamos cada vez vivir, Señor, con entendimiento, ese entendimiento que nos traerá libertad. Y tú estás aquí, Señor. Tú estás en este lugar y es lo que quiero confesar con mis labios en esta hora. Si sabe, diga conmigo esto. Dios está aquí. Dígalo así. Dios está aquí. Nuevamente, Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto, vamos a decir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto, dígale. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Digámosle, Dios está aquí. Dios está aquí. Dígale nuevamente. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto, me puedes oír. Dígale algo hermoso a su Dios ahí donde usted está. Dígale a su Dios que le ama, a ese Padre que acabamos de decir que Él está aquí, que acabamos de confesar que Él es tan real como el aire que respiramos, es tan real como la mañana cuando se levanta, cuando vemos salir al sol, es tan real como que está aquí en este momento. Ese es tan real nuestro Dios, es nuestro Dios. Y yo pido su presencia que llene nuestra vida y llene este lugar, que toda iniquidad sea sometida bajo la gloria de Dios, que toda opresión del enemigo caiga, que tengamos la libertad en Cristo Jesús, que podamos vencer con la luz las tinieblas y que tengamos esa libertad de nuestro Padre Celestial que nos ha provisto a través de Jesucristo. Señor, bendigo a cada familia que estamos acá, porque cada uno de los que están en este lugar
te conocen y están aquí porque quieren saber más de ti. Ven y revela sus corazones. Di, Espíritu Santo, lo que debas decir esta noche. Pon en el corazón de cada uno lo que quieras poner esta noche. Acomoda a lo espiritual, Espíritu de Dios, y sé tú en esta noche el Señor total de todo lo que digamos en este lugar. Bendícenos, Señor, así sea. Amén y amén. Tome asiento. No hay duda alguna que Dios está aquí. Amén. Dios está en este lugar. Bien. Mi esposa les envía saludos. Se me resfrió, así que hoy no pudo acompañarme. Está resfriadita. En otras palabras, está chineadita. Así que hay que cuidarla. Bien, la iniquidad es el tema que se ha estado desarrollando en este tiempo. Y déjeme decirle que no son temas comunes en la vida de la iglesia. Estar hablando de pecado, estar hablando de ese obstáculo para la gloria de Dios, casi no es un tema que acostumbremos a hablarlo. Pero es necesario hacerlo porque hay repercusiones muy importantes que ocurren muchas veces en nuestra vida, en nuestra familia, y no tenemos el entendimiento y ni siquiera muchas veces actuamos contra eso. Así que espero en el Señor que hoy Dios pueda ayudarnos a introducirnos aún más en estos temas que estamos desarrollando y podamos caminar en él. La iniquidad, obstáculo para la gloria de Dios. Hay muchas ocasiones en la vida que hay algo poderoso de Dios que quiere ocurrir, pero hay una iniquidad, algo ocurre que detiene la gloria de Dios. Y hay tantas cosas que se me ocurren. Se me ocurría hace un momento porque recordaba a Moisés. Moisés se le conoce en la Biblia como ese que pudo estar viendo la gloria de Dios aunque fuera de espalda. Eso es maravilloso. Y Dios hablándole a Moisés de todo lo que quería hacer para el pueblo. Pero cuando Moisés desciende a donde está el pueblo, había gran iniquidad en medio del pueblo. Y Dios tal vez quería glorificarse de manera extraordinaria y terminó más bien la iniquidad produciendo hacia el pueblo maldición. Por eso necesitamos de tener el poder que la iniquidad puede llegar a ocasionar para que la gloria de Dios no tenga obstáculo. Necesitamos aprender de ello. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escuche usted: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son del Señor en este lugar? Que levanten su mano. Eso es una afirmación de fe. Conoce el Señor a los que son suyos, y atención al consejo bíblico, y apártese de iniquidad. ¿Quién? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay algo consecuente que debe ocurrir en esta época moderna, si le podemos decir más moderna tal vez, y es: si nosotros clamamos a Dios y buscamos al Señor, no podemos vivir en iniquidades. Y perdóneme esto, pero hoy en día, y lo he dicho, el ser humano quiere hacer los deseos humanos derechos humanos. Y hoy queremos que lo que no es bueno se acepte como bueno. Queremos vivir en moradas de iniquidad y queremos que la gloria de Dios esté presente. Eso no funciona de esa manera. Por eso es importante que entendamos que cuando hablamos de iniquidad, hablamos de algo en general. Mi esposa explicaba la vez pasada que la iniquidad es el cuerpo del pecado. No solamente es que alguien pecó, es que ahora hay toda una morada, toda una situación que creció. Las naciones enteras tienen ciertas iniquidades poderosas, ciertas cosas que se convirtieron en una iniquidad arraigada a la nación, que se le conoce por ese tipo de pecado, ese tipo de maldad. Ya no es un pecado, es una morada de iniquidad. Por eso hoy vamos a hablar acerca de ese tema. No puede el que invoca al Señor vivir sin apartarse de la iniquidad. Vea lo que dice la Biblia: apartarse de la iniquidad. Déjeme decirle que mientras estemos en esta tierra, la iniquidad siempre va a existir. Lo que la Biblia dice es que debemos apartarnos de ella. Siempre habrá iniquidad, siempre habrá maldad, siempre habrá pecado hasta el día que Dios juzgue la humanidad entera. Pero el creyente de hoy tiene que aprender a apartarse del mal y a vivir no en una morada de iniquidad.
Pero en esta época moderna le decía, queremos pretender, o algunos quieren pretender, estar en una morada de iniquidad y que también estemos en la gloria de Dios. Y eso no funciona de esa manera. Por eso podemos llegar a un momento en donde cada vez menos veamos la gloria de Dios y veamos más religiosidad en medio nuestro. Más gente diciendo que cree en Dios, más gente diciendo en sus hogares que son hogares cristianos, pero hay morada de iniquidad en ellos, no hay gloria de Dios, solamente hay religiosidad. Donde está la presencia de Dios, ahí suceden cosas. Lo dice así un canto, ¿sí o no? Y yo quiero que la iglesia, que los que estamos aquí hoy, anhelemos la gloria de Dios. Que anhelemos que la presencia de Dios habite con nosotros en nuestras casas. A mí me llama la atención en muchas ocasiones cuando tenemos visitas. De hecho, ahorita tenemos visitas de fuera del país. Pero ¿le ha pasado a usted que de repente alguien viene y le dice, ay, es que aquí en su casa se siente tanta paz? ¿Verdad? Y uno dice, qué bueno, que disfrute esa paz. Pero fíjese que la paz y eso que sienten en la casa no se produce con iniquidades. Se produce con la presencia de Dios. A veces usted va a algún lugar y usted siente aquella inquietud. A mí me pasó algo. Hay muchas experiencias que yo podría contarles, espero ver cómo lo puedo hacer. Pero hay muchas cosas que a veces ocurren. A veces usted va y visita, me ha tocado en momentos con mi esposa que hemos visitado a alguien y hemos sentido una inquietud, algo que no está bien. Y generalmente como estamos en visitas y a veces consejerías, resulta que en la conversación surge algo. En una ocasión recuerdo a alguien, un familiar de alguien de la iglesia, que nos dice, vea, siempre ocurre eso. Tengo un familiar que viera, pastor, que en la casa de ellos pasan muchas cosas, viven deprimidos, la gente no se siente bien, ahí a veces hasta se mueven cosas. ¿A cuántos no les ha pasado? Ha llegado a historia, ya hasta historia tenebrosa parece, ¿verdad? Ya se mueven las cosas en la casa. Y yo siempre he dicho esto, si hay manifestación del enemigo es porque hay una iniquidad que se plantó. El diablo no se manifiesta si no hay iniquidad, si no hay algo de su propiedad en lo que se está viviendo ahí. Y resulta que vamos a hacer la visita, ¿verdad? Y estamos platicando, ay sí, pastor, es que viera que aquí mis hijos no duermen, aquí vivimos, esta casa la acabamos de adquirir, vea que es una casa bonita y todo, pero aquí nos sentimos inquietos, no dormimos, a veces pasan cosas que nos dan miedo y vivimos en una ansiedad. Y bueno, y entonces digo yo, ¿y de dónde surgió esto? ¿De dónde pasó esto? Y comienzo siempre a hacer preguntas. Generalmente cuando hablamos de casa siempre la pregunta es, ¿y quién vivió antes aquí? ¿Y qué? ¿Usted sabe qué tipo de vida llevaban las personas aquí? Y usted sabe, y empiezo a hacer preguntas como esas. Y en la historia, narrando la historia, surgen dos cosas interesantes. Primeramente, en esa casa antes vivió alguien que estuvo involucrado y se descubrió que estuvo involucrado en narcotráfico. Imagine usted. Y siguiendo la conversación, dice, ay, viera algo interesante que pasó. Encontramos un libro acá, dice, era una enciclopedia, y esa enciclopedia tenía cosas de brujería. Y mis hijos comenzaron a verlo, dice, porque miraba interesante. Pero le cuento otra cosa aún más rara, dice. La casa donde vivíamos antes, llegamos y también había un libro, ¿y qué cree? Era el primer tomo y este es el segundo tomo de ese mismo libro. Y ellos contándome así como historia, ¿verdad? Y yo le digo, ¿usted no se ha dado cuenta que está entrando a su casa? Libro de brujería, eso es iniquidad. La palabra de Dios dice que esas cosas son abominación. Vea, hay una diferencia entre pecado y abominación. Alguien pecó, mintió, es un pecado, se arrepintió. Pero la abominación es algo que Dios rechaza. Y la Biblia dice que lo que es abominable para Dios es hechicería, brujería, y comienza a hacer la lista de cosas que son prácticas satánicas. Y cuando esta persona me cuenta todo eso, entonces le digo, vea, ustedes abrieron una puerta, hicieron dentro de esta su casa, hay moradas, hay cosas que se abrieron que no son de Dios, son terreno del enemigo. ¿Y sabe cómo funciona eso? Eso es como que usted tiene las llaves y yo le doy estas llaves aquí a don Jorge y le digo, don Jorge, estas son las llaves de mi casa. Sencillamente él tiene la libertad de ir a mi casa a la hora que sea, cuando quiera, porque tiene llaves para entrar, aunque no viva ahí. Eso ocurre muchas veces con el enemigo cuando le damos cierta autoridad sobre cosas que no son de Dios. Usted recuerda en la Biblia cuando Dios habla del anatema y lo que ocurre cuando vinieron aquellos en la época de Josué y les dice que no tomen nada
del campamento enemigo porque es anatema para Dios. Y vienen ellos y agarran un manto y agarran plata y lo esconden y pierden la batalla porque dice el Señor, hay anatema en mi campamento. Hay algo que es abominable, hay iniquidad plantada. Y no estamos hablando de los objetos, es el uso que tenían esos objetos. Me pasó algo curioso en otra ocasión, hace varios años recién comenzábamos, visitamos a un futbolista. Lo curioso que nos ocurrió en esa visita es que estamos en la plática, estamos orando, una pareja que tenía muchos problemas en su matrimonio y estábamos visitándoles para poderles atender. Pero nos ocurrió algo muy curioso, estábamos orando y mi esposa y yo nos sentimos tan inquietos y abrimos los ojos al mismo tiempo y miramos una pared donde generalmente los futbolistas tienen sus trofeos o cosas por el estilo y miramos unos soles, una luna y otras cosas y nos inquietó. Nos inquietó aquel asunto. Así que terminó, terminamos de orar y después terminando la plática como que teníamos esa inquietud con mi esposa y le preguntamos qué era eso. Ah, dice, es que cuando fuimos, él jugó con la selección juvenil y fuimos a África, dice, allá dice el cacique o no sé qué de una tribu les obsequió a cada uno de los jugadores un sol y una luna y todo eso, que eran para ellos allá dioses, parte de su culto. No era el simple adorno de sol y luna que muchos tal vez tienen en su casa. Este que ellos tenían tenía un objetivo, era objeto de culto y se lo dan y lo llevan a su casa, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta qué cosas tenemos con nosotros que no agradan a Dios. Bien, pero ¿por qué cuento estas pequeñas cosas? Porque hay cosas que a veces se convierten en obstáculo para la gloria de Dios y muchas de estas cosas tienen que ver con cosas que no agradan a Dios, que son un obstáculo. Usted no puede tener en su casa algo que a Dios no le agrada. Hay tantas cosas que debemos entender acerca de eso. ¿Cuántas veces no venimos a decir, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo, te pertenece? Y compramos un carro y Señor, este carro es para ti, para servirte. Pero ¿cuántas cosas indebidas han hecho en ese carro? Ya no hay gloria de Dios en lo que estamos haciendo. Necesitamos entender que todo lo que tenemos en verdad, dice la Biblia, también debe honrar a Dios, hasta lo que tenemos. Así que bien. El tema, decíamos, de hoy es específicamente el siguiente, ya entendiendo acerca de la gloria de Dios. A ver, ¿por qué no pasó? Ahí está. Tema del día, el conflicto y las moradas de iniquidad. Es aquí donde quiero que hoy comprendamos dos cosas. El conflicto que hay hoy en día y esas moradas de iniquidad que muchas veces, no hay sapricistas aquí. Porque un versículo que le gusta a los sapricistas es cuando decimos, y el Señor dijo que va a ser morada para nosotros ahí arriba. Este no le va a gustar. Pero bien, hay un conflicto, pero también hay morada de iniquidad. Son dos cosas que vamos a ver rápidamente. Éxodo capítulo 34, versículo 6 al 8. Siga la lectura conmigo. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, esta es la experiencia de Moisés con Dios. Y Moisés contesta, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Quiero referirme a algunas cosas de este texto para introducir el tema. El conflicto y las moradas de iniquidad. Si hay algo que Moisés aprendió es a estar en la presencia del Señor. Morada, entendemos por el lugar donde habitamos. ¿Entre qué cosas habitamos? ¿Entre qué cosas hay a nuestro alrededor? ¿Entre qué ambiente hay a nuestro alrededor? Una vez le hice una pregunta a un padre que me desgarró el alma. Porque el conflicto eran dos muchachos que la problemática es que ellos se conocieron consumiendo drogas y decidieron hacer su vida juntos. Nace una pequeña, una niña, una bebé, pero la madre reacciona y dice, yo no quiero esta vida. Y en la casa del muchacho llegan amistades no muy gratas y él se droga ahí frente a su hija
y a su esposa, y esa era la problemática. Y ella decía, yo ya no quiero esto para mi hija. Ella no quiere ese tipo de morada de iniquidad para su hija. Ella quiere una vida diferente y esa era la temática. Y empezamos a hablar con el muchacho y le pregunto esto y jamás me imaginé la respuesta. Y le dije a él, ¿y a ti te gustaría que tu hija creciera en ese ambiente y el día de mañana consuma drogas? Ah, sí, claro, me dice. Claro que sí, yo mismo le puedo dar la droga. Y eso se me desgarró el alma. Jamás pensé que un padre me iba a contestar de esa manera. Hay tanta iniquidad morando en él que ya no ve la diferencia. Pero hay una generación que viene ahí que si la luz de Cristo no llega a esa vida va a seguir en una morada de iniquidad y va a seguir la cadena destructiva. Necesitamos entender eso. Moisés tuvo la característica que en ese tiempo aprendió a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y tanto fue que Moisés fue de los pocos en la Biblia que pidió a Dios que quería ver su gloria. La gloria de Dios no es cualquier cosa, es algo extraordinario y él lo sabía. Y se atrevió a pedir la gloria de Dios después de que Dios lo santificó, lo llevó de rodillas, él se humilló delante de Dios, se arrepintió de todo, estaba listo. Una vida que no moraba con la iniquidad cerca. Moisés tenía una vida desde que se encontró con la zarza en el monte y la presencia de Dios lo tocó. La vida de Moisés fue tan diferente, se convirtió en ese siervo de Dios. Hoy queremos ser siervos de Dios estando en la presencia de Dios y en morada de iniquidad. Y así no funciona. Así no funciona. Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y no solo eso, pudo ver el poder que la gloria de Dios tiene. Y eso lo necesitamos en la actualidad. Lo necesitamos en los matrimonios. Necesitamos que el poder de Dios actúe. Necesitamos eso en la vida de los hijos. Necesitamos que sea tanta la gloria de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que a causa de la unción los yugos se pudren? Necesitamos más gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en las naciones. Hace años he visto muchos videos de cosas extraordinarias que ocurrieron. ¿Cuántos oyeron lo de Almolonga, por ejemplo? Cuando la gloria de Dios puede tocar hasta una ciudad y una nación. Eso puede ocurrir. Tenemos que entender, dice la palabra de Dios, que el pueblo que estaba en gran tiniebla, luz resplandeció sobre ellos. Las tinieblas son una realidad. La iniquidad es una realidad. Moisés entendía que lo que estaba delante de él era la gloria de Dios y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, escuche usted, y hace la diferencia, iniquidad, rebelión y pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa generación debe ser introducido el ADN de Cristo para que no venga sobre ellos la iniquidad. Y dice, entonces Moisés, esto con lo que termina este texto a mí me impresiona. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. La actitud de alguien que sabía estar delante del Señor. Algunos queremos ver la gloria de Dios sin rendirnos delante de Dios. Algunos queremos ver la gloria de Dios sin confesarle a Dios nuestras cosas, sin abrirle el corazón y sacar esas moradas de iniquidad que tenemos metidas, esas cosas que van destruyendo. Necesitamos llevar la presencia de Dios a todos lados. Así que, sigamos. Necesitamos comprender algo más. El conflicto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vean lo que voy a decirles. La iniquidad ya está en acción. Ya está en acción. Desde el Edén comenzó su accionar.
el mal, el diablo no solamente quiere pecado, quiere iniquidad, quiere destrucción, quiere acabar. Dice la Biblia, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Si puede destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, no lo va a hacer con un pecadito. Va a hacer que el pecado se convierta en todo un árbol de iniquidad y destruya la vida. Ya está en acción la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué puede detener? Y esto es lo que el diablo no quiere escuchar. Ni que aún usted lo sepa, pero sí hay quien puede detener el poder de las tinieblas, y ese es Jesucristo. Sí hay quien puede detenerlo. ¿Y sabe usted? Dice la Biblia que Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para hacer su obra. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Aquí hay una cosa que es importante. La iglesia tiene el poder de arrancar la iniquidad, de sus generaciones, de su familia, de decirle al pecado que no va a seguir tocando la puerta de sus generaciones. El conflicto es real. El enemigo está accionando a diario. La iniquidad está llegando a los hogares, a las familias, pero hay quien lo detiene. Hay quien puede detenerlo, y ese es el poder de Cristo, es el poder de Dios aún a través de la vida de la iglesia. Y atención a esta advertencia, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando el Señor venga por su iglesia, imagínese usted el tiempo de la gran tribulación, imagínese usted cuando ya la iglesia, cuando ya no esté presente, el diablo va a tener libertad para poder operar toda su iniquidad. En este momento, nosotros, la iglesia en Cristo Jesús, somos el estorbo de las tinieblas. Y aleluya por eso. Debemos serlo. Hay un conflicto, claro que sí. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Pero para explicar eso necesito que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a ir rápidamente. Génesis capítulo 3. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, atención a esa palabra, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Me detengo ahí. Hay un conflicto y la Biblia dice que hay dos simientes, es decir, dos fuentes. Una es la fuente de Dios y otra es la fuente de las tinieblas. Y aquí comienza desde que pasó este gran conflicto en el huerto del Edén. Se dice que va a haber enemistad entre las dos simientes. Cuando habla de la simiente de la mujer, se convertiría en Jesucristo. Él es la simiente, ya lo vamos a ver más adelante, el que viene a traer libertad. Y la serpiente no es solamente la serpiente como tal, sino que las tinieblas como tal, Satanás mismo como tal es la otra simiente. Y nosotros tenemos que entender que Satanás mismo dice que el pecado nació en él, y quiero que entiendan esto: el diablo quiere llevarse a todos los que pueda como simiente suya. Y le voy a decir algo. Sé que muchos hemos oído acerca del infierno, del lago de fuego y todo lo demás, pero déjeme decirle algo. Nosotros, el lago de fuego no fue creado para nosotros. ¿Sabía usted eso? No fue creado para nosotros. Somos los invitados indeseables. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Esa fue la realidad. Fuimos creados. La obra de la simiente en Cristo Jesús es devolvernos a esa morada con Dios, a estar con Dios, sacarnos de donde Satanás quiere hacernos parte. Satanás quiere que seamos de la simiente suya. Por lo tanto, para ser de la simiente suya, tiene que haber en usted también pecado, iniquidad y apartarse de Dios. Así que muchos se irán al infierno, no porque el infierno fue para ellos, fue para Satanás, y ahora todos los que vengan de la simiente de Satanás también tendrán que ir ahí. Pero la Biblia dice que el deseo de Dios es que ninguno se pierda. En otras palabras, nosotros debemos permanecer en nuestra simiente. Nuestra simiente es Jesucristo.
Por eso explico, hay dos simientes, una de ellas es satánica, demoníaca, y la otra es divina. Dice el primer libro de la primera carta de Juan, capítulo 3 y 8, dice, el que practique el pecado, ¿de quién es? Y déjeme explicarle esto. El que practica el pecado. A mí me preocupa algo hoy en día. La santidad, amada iglesia, no es que usted no falló, no pecó. Si usted hoy en la mañana hizo algo que a Dios no le agradó, qué sé yo, un pensamiento, mintió, engañó, hizo algo, el Espíritu Santo lo va a redarguir y usted va a sentir que hiciste mal. Y la santidad consiste en que el que es de Dios reconoce que lo que está pasando no está bien, viene, se arrepiente y ¿qué pasa? Ya no hay maldad en él, hay perdón de Dios. Pero el que está en pecado y practica el pecado, hace lo que hace y no siente ni cosquillas, ni remordimiento, ni arrepentimiento, ni nada. El que practica el pecado, dice la Biblia, ya está en una morada de iniquidad, es decir, ya hizo del pecado su morada, su ambiente. Como decía yo de este padre que se atrevió a decirme que él mismo le iba a dar a su hija droga. Para él ya su morada de iniquidad es esa. Ya no siente ni frío ni calor, ya no siente ni siquiera que es bueno o es malo. Cuidado cuando en algún momento de nuestra vida, si un familiar o usted nota que ha convertido alguna práctica en una morada de iniquidad, hágale reaccionar, porque necesitamos salir de ahí. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. No está diciendo el que pecó, el que practica el pecado, el que lo hizo como una acción diaria, el que lo hace como una morada donde él habita. Ese, dice la palabra, es del diablo. La razón, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso vuelvo a decir, y sé que al diablo no le gusta que hablemos de este tema, pero él puede estar tejiendo toda una maraña de iniquidad sobre ti y tu familia. Pero la Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que hay una simiente que su naturaleza es de Satanás. Y Satanás quiere que tú y yo seamos de esas simientes más. Sin Cristo éramos de esa simiente porque fuimos atrapados casi desde que empezamos a vivir por las tinieblas. Quería que fuéramos de esa simiente, pero la obra redentora de Cristo vino y te sacó de esa simiente y te pasó a ser heredero de la vida eterna, hijo del Padre. Te pasó a ser a ti y a mí de la naturaleza de práctica de pecado a alguien que ahora vence al pecado. Cambió nuestra simiente de alguien que gustaba de las cosas que eran del mundo y del pecado y ahora gustamos de las cosas que son divinas, eternas y edificantes. Ha cambiado la naturaleza, pero necesitas entender algo, necesitas permanecer en la simiente. Y aquí es donde quiero ir enseñando esto. Necesitamos entender que la naturaleza nuestra debe de ser la divina en Cristo Jesús. El primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9. Búsquenlo en la Biblia. Porque todas estas semanas de enseñanzas tienen que terminar con ese día donde vamos a traer libertad en Cristo Jesús. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque, atención, la simiente de Dios que hace, permanece en él y no puede pecar. Atención a esa frase, no puede pecar. Ya no puede, porque está en la simiente, nació de nuevo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Atención a esa frase de este texto, ya no puede pecar, porque la simiente está en él. Si alguien comienza a practicar el pecado, atención, está cambiando su simiente, algo en su ADN espiritual no está bien. Está permitiendo, recuerde que enseñamos esto la semana anterior, el pecado es una semilla, se introduce en tu vida, en tu familia y luego crece, se convierte en un gran árbol y hay un gran problema después. Y aquí voy a ir diciendo cosas como la que voy a decir. Aquí es donde de repente vemos, estamos hablando de generaciones, donde de repente el padre había sido alcohólico,
Los hijos sufrieron con un padre alcohólico y dijeron, yo nunca voy a ser alcohólico. ¿Y qué creen? Terminó siendo alcohólico. Increíble, pero cierto. Tal vez un hijo supo que el padre había sido una persona adúltera, dejó a su madre sola y dijo, yo nunca voy a permitir que eso ocurra. Y terminó pasando. Hoy en la mañana estuvimos atendiendo un caso muy serio con mi esposa, muy serio, de vida o muerte. Y me daba tristeza oír a una madre sola queriendo quitarse su vida y diciendo, es que yo ahora, mi mamá fue así, vivió así, y yo no quería esto para mi hijo y ahora es lo que yo estoy viviendo. Y la explicación y la pregunta es, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? En el ADN de esta familia se abrió una puerta de la iniquidad que nadie se arrepintió, nadie quiso cambiarla, nadie quiso venir y entender qué ocurrió, llevarla a los pies de Cristo y decir, esta mala semilla no va a prosperar en mi familia. Yo le voy a contar una experiencia personal. Ya tenemos 19 años de casados con mi esposa, muchas experiencias vividas, pero yo recuerdo esto, cuando yo tenía como 17 años de edad, sin entender estos temas, sin comprender nada de esto. A mí me pasó algo que marcó mi vida y yo lo entendí. Y ahí le quiero llevar a usted. Yo recuerdo una de esas noches de oración que yo estaba metido en la presencia del Señor y ya habíamos comenzado con mi esposa un noviazgo, a los 18 años, perdón. A los 18 años yo nos conocimos, no éramos novios, pero ya sabíamos que había una intención, ya estábamos en cobertura para esperar un momento más para ser novios. Y me ocurrió lo siguiente, una noche, orando, sentí que el Espíritu Santo me dijo, levántate y comienza a orar. Y comienzo a orar. Y la oración, para no decirle, duró hasta que amaneció. Me pasé toda una noche orando y no sentí el tiempo, pero las oraciones eran, Señor, yo quebranto el pecado en mi familia. Señor, el pecado de adulterio en mi familia, yo lo quebranto, yo voy a ser diferente. Señor, el pecado en mi familia, hijos por todos lados de diferentes madres, en el nombre de Jesús, yo no quiero eso en mi vida. Y comencé a orar y comencé a darme cuenta que yo estaba haciendo algo esa noche. Estaba metiendo el ADN de la simiente de Cristo a mi generación, a mi vida, a la nueva vida que yo iba a tener. En mi familia hay dos cosas, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Usted debe identificar a veces esas cosas. Por parte de mi padre ocurre lo siguiente, la mayor parte de mis familiares y aún primos míos, y ahora estoy viendo hasta hijos de mis primos, que ocurre lo siguiente, son promiscuos, se casan y terminan. Han ocurrido aberraciones bárbaras. Se metió con la cuñada, se metió con el cuñado y sale un hijo de esa relación. Oiga, eso es terrible. Eso es una cuestión horrible. ¿Cómo se da este tipo de cosas? Y ese tipo de perversiones están metidas ahí en el ADN de mi familia por parte de padre. Y esa noche el Señor me llevó a orar y a reconocer que eso había en mi familia y a decir, en el nombre de Jesús yo no quiero eso de aquí en adelante. Madres solas. La otra cosa que hay en parte de mi padre es el alcoholismo en algunos de ellos. Vean, yo le dije a ustedes desde la vez pasada, yo no les puedo venir a predicar, miren, yo estuve en drogas, en alcohol, mire, yo entregué mi vida a Cristo a los 11 años y yo no tuve esas moradas de iniquidad. Bendito sea Dios por eso. Una vez, en el peor momento de mi vida, un disque amigo me dio a probar una cerveza y me pegué una vomitada. Jamás. Se ríen conmigo en la iglesia porque yo no lo hago, porque piensan que es que soy santo, 3 veces santo. Pero yo no tolero el alcohol ni siquiera en el postre. A mí me dan un postre y tiene alcohol. Bueno, aquí está Alan y María, no sé si ustedes me han visto en esa acción. Me dan un postre y yo digo, esto tiene, ¿verdad? Sí, pastor, pero es un poquito, ni se siente. Yo no puedo. Y no es porque que santo el pastor, que el alcohol, ¿verdad? No, no es que no lo tolero. No lo tolero, ni en el postre. Mi esposa se ríe porque a ella sí le gusta, en el postre. Y dice, pero no se siente nada, pero yo sí lo siento. Y yo me pongo a pensar, tan fuerte fue esa oración en mi ADN espiritual que llegué
ni siquiera puedo, ni una pizca de alcohol puede pasar por mi cuerpo porque lo aborrezco. Cuando en mi familia es un deleite. ¿Puede cambiar el ADN de la simiente cuando es Cristo? Sí. Si usted identifica en su familia estas cosas, esa noche yo oré toda esa noche. La que fue mi novia se convirtió en mi esposa. Lo he predicado y lo he dicho. Llegamos en santidad al matrimonio, los dos. En nuestra boda estuvieron toda nuestra familia. Y soy el primero en mi familia en ser pastor. ¿Cambió el ADN de mi familia? Sí. ¿Quiero que cambie en las generaciones que siguen? Sí. ¿Sabe qué entendí esa noche? Primero, que lo que dice la Biblia es cierto. Dios vino a deshacer las obras del diablo. Si en su familia el ADN es terminar en divorcios, terminar separados, terminar arruinados, usted no tiene que heredar eso. Usted puede ir a la simiente que es Cristo y decir, en mi ADN espiritual, en mi familia, va a ser diferente. Pero llame a la iniquidad como es. Yo le llamé al pecado de mi familia como era. Pueden ser muchas cosas. Yo hay muchas cosas que siento que Dios me liberó. Problemas financieros. Tengo familiares que han caído en ruina, han tenido muchísimo, y ¿ha visto usted eso? Tienen de todo y después no tienen nada. También eso ha estado ahí. Y bendito Dios, yo soy millonario porque mi herencia está en el reino de los cielos. Y aquí Dios todo el tiempo ha suplido lo que necesito, y eso, dice Pablo, es suficiente para vivir. Mi ADN familiar cambió, pero no porque me he esforzado por ser creyente, porque Dios me mandó a orar, a identificar las moradas de iniquidad en mi familia y reprenderlas y decir, yo no quiero eso para mi familia. Usted puede hacer eso. Por eso la palabra nos invita a hacer eso. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vaya a la Biblia. Tenemos que identificar eso. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Sí, gracias. Dijimos Gálatas capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y atención, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa dada a un hombre. Por eso hemos dicho, escuche esa que la palabra lo dice, en Abraham se dice, en ti serán benditas las naciones y las familias de la tierra. Esa es una promesa. Pero de Abraham viene la simiente que es Cristo. Y cuando esa simiente llega a nuestra vida, en verdad, nuestra familia y nuestras naciones pueden ser bendecidas. Hay un conflicto entre la iniquidad y la simiente que es Cristo. Por eso cuando Cristo llega, y ve esto que le voy a decir, cuando una persona llega a Cristo, el siguiente día no es que ya botó todas las moradas de iniquidad que tenía, comienza a haber un conflicto. Comienza la persona a decir esto ya no. Yo recuerdo una vez, siempre les explicaba esto, la iglesia está abierta para todo el que quiera llegar a Cristo. Pues yo recuerdo en una ocasión allá en Honduras, en Tegucigalpa, una iglesia muy grande, llega de todo tipo de personas. Pues llegaban unos jóvenes que me imagino que eran de tipo pandilla, con calaveras, con esto aquí, con acá, el pelo así, y ahí en la reunión de jóvenes. O sea, inmediatamente captaban la atención, ¿verdad? Cualquiera diría hay que correrlos. Y nosotros decíamos, déjenlos ahí. Y estuvieron una semana, la siguiente semana, al mes, entregaron su vida a Cristo, seguían yendo vestidos de esa manera, los dejamos que siguieran yendo. Después, poco a poco, vimos que ya se quitó estas cosas de aquí. Ya más adelante se quitó la camisa con lo que ponía. Más adelante había uno que era así de grande, ¿verdad? El pelo era estrambótico. Yo lo tuve una vez en mi casa. Y óigame, qué susto, ¿verdad? Tener un personaje de esos. Pero de ahí yo me reía con él porque años después, usted miraba una foto del que es de esa figura y del que era ahora, y yo decía, wow, qué cambio. Y igual quedó en mi casa en una ocasión porque íbamos a servir el día siguiente en la iglesia y él vivía muy largo, entonces se quedaba en mi casa. Yo le decía, mira, qué diferencia tenerte hoy en mi casa que hace tantos años atrás. Hace tantos años atrás me dabas miedo.
Ahora, cuando alguien llega a Cristo no cambia de inmediatamente, pero comienza el conflicto entre las moradas de iniquidad y la simiente que es Cristo. Entonces la persona comienza a decir, yo voy a dejar de hacer esto. Hay gente que lucha con el tipo de música que escucha, con la manera de hablar, que todavía hablan y dice la palabra, no salga ninguna palabra corrompida de tu boca. No pueden salir de esta misma fuente dos tipos de agua. Y hay gente que llega a Cristo y va a tener ese conflicto hasta que sienten que no lo van a hacer. Había alguien que me decía, es que a mí me gusta demasiado la fiesta, yo no creo que yo en la iglesia, y después de entregar su vida a Cristo, iba a una fiesta y se sentía tan incómodo y decía, no hombre, esto no me gusta para nada. ¿Qué pasó ahí? Se indigestó del pecado, porque la simiente que es Cristo entró en el ADN de esa familia. Cuando venimos a Cristo, somos engendrados en esa nueva simiente. Jesús dijo, atención a estas palabras claves, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe por qué hay problemas de iniquidad hoy en día? Porque muchos comenzaron en Cristo, pero atención, no permanecieron en la simiente que es Cristo. Y la clave aquí es, si usted no permanece en Cristo, vea, esto es lo que le quiero explicar. Si sus padres o la generación anterior pecó de alguna manera y usted dice, yo no voy a hacer eso, qué bueno. Pero le voy a decir esto, ese pecado va a tocar la puerta de su casa. Pero como usted está consciente, usted lo va a identificar y no le va a abrir la puerta. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy en día? Y esto deben aprenderlo ustedes con sus generaciones. Enséñenle a sus hijos. Dígale, mira, en nuestra familia han habido situaciones como alcoholismo. Si eso llega a pasar a tu vida y alguien llega a invitarte, no le abras la puerta. No lo hagas. Advirtámosle a los demás de no hacerlo. Los 10 mandamientos son advertencias de Dios para que no caigamos en algo. Es un padre diciéndole a un hijo, no hagas esto para no caer en algo. Necesitamos nosotros permanecer en la simiente y salir de las moradas de iniquidad. Atención, vuelvo a decir lo que dije al inicio. Hoy en día los creyentes quieren vivir en Cristo y en moradas de iniquidad. Y quieren como que si no pasa nada. Hay un conflicto entre las dos cosas. La luz y las tinieblas no se llevan. Y es más claro, dice la Biblia, que si usted está en una morada de iniquidad, déjeme decirle, puede estar yendo a la iglesia, pero usted está en tinieblas, no en luz. Así es esto. Y necesitamos salir de ahí. Sigamos. El conflicto. A partir de ese momento comienza el conflicto entre la llamada carne y la semilla de vida que acaba de ser plantada en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Vamos rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Romanos capítulo 8. Dice de la siguiente manera, es más, no sé cómo dice el título en su Biblia. En la mía dice, conflicto del espíritu con la vieja naturaleza. ¿Dice así en alguna de ustedes? A mí me gustó en esta versión que usara la palabra conflicto. En realidad es un conflicto entre la manera vieja de vivir y la que ahora queremos adquirir. Dice entonces el versículo 5 en adelante, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse, atención en ocuparse, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿quién no quiere estas dos palabras en su vida? Vida y paz. ¿Quién no quiere eso? Pues la palabra nos da la clave. Ocúpese de las cosas del espíritu y usted va a tener vida y paz. Ocúpese de las cosas de la carne y usted va a tener serios conflictos y problemas. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, atención a la frase, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, si Dios dice que no algo, eso no se va a poder conciliar nunca con Dios. Ejemplo, si la palabra dice que es pecado que un hombre se acueste con otro hombre y una mujer se acueste con otra mujer, eso es enemistad, eso es irreconciliable. Por más que el hombre quiera justificarlo, esa morada de iniquidad
no va a prosperar nadie que esté en eso. Pero quiere que le diga algo. Hoy no hay gloria de Dios. Por eso quiero hacer la aclaración. En Estados Unidos yo vi iglesias que dicen que son de homosexuales con la bandera de la diversidad afuera, y son iglesias, y dicen que alaban a Dios y leen la Biblia. Pero le voy a decir algo, ahí no hay gloria de Dios, ahí no está Dios, porque eso es un conflicto entre la luz y las tinieblas. Hay una morada de iniquidad, y cuando hay morada de iniquidad, la gloria de Dios no está ahí. Fuertemente fueron criticados los fariseos por Jesús. Tumbas blanqueadas, les decía. Jesús usaba unas palabras que creo que calaban, ¿verdad? Hipócritas, les decía. Y eran los de la ley, los conocedores de Dios. Quiere decir que alguien puede supuestamente decir que es cristiano y estar en una morada de iniquidad, y Dios no está ahí. Y Dios no está ahí. Y vamos a vivir tiempos así. Estamos viviendo ya tiempos así. Por eso el llamado para la iglesia es: la iglesia debe permanecer en el Espíritu. Debe buscar las cosas que son de Dios. No puede la iglesia vivir en una morada de iniquidad y pretender que también va a vivir en la gloria de Dios. Eso es irreconciliable. Eso hay enemistad entre esas dos cosas. Si usted hace eso, usted se va a convertir en un religioso, pero no en alguien que esté en la simiente, que es Cristo. No en alguien que esté en una morada, en la morada de Dios, sino más bien una morada de iniquidad. ¿Me entendió esa parte? No se puede ser de la carne y del espíritu, o se es de uno o se es de otro. Así es. Pero hoy en día sí quieren y se pretende, esta humanidad cree vivir de esas dos maneras y no se puede. Por eso nosotros tenemos que hacer un compromiso al terminar toda esta temática, y es: como iglesia, como familia, como hijos de Dios, usted debe permanecer en la simiente que es Cristo. Y moradas de iniquidad usted no va a permitir en su vida ni en su familia. Luche por eso. Yo, aparte de la experiencia que tuve personal orando por mi familia, y claro, cuando yo llegué al altar a hacer mis votos con mi esposa, todas esas iniquidades ya las había roto. Y yo sentí libertad y sentí la bendición de Dios. Pero también he sido movido a hacer otras cosas. Tuve un tío que cayó en la cárcel. Droga, alcohol y la misma promiscuidad. Y él tuvo un accidente y mató a alguien y terminó preso. Y era alguien muy querido. Y yo comencé a orar. Y el Señor me llevó. ¿Acaso usted no ha visto en la Biblia que muchos comenzaron a orar pidiendo perdón por el pecado de sus padres? Hasta por el pecado de los hijos. Yo sé que muchos de ustedes oran pidiéndole, Señor, por el pecado de sus hijos. Yo comencé a orar por el pecado de mi tío. Y comencé a orar por lo que él vivió, por todo ese mismo problema de generaciones. Y sin que yo moviera un tan solo dedo, en la cárcel mi tío acepta a Cristo. Y cuando sale de la cárcel, sale totalmente diferente. Usted necesita meterse en el ADN de su familia. Usted necesita sacar de las moradas de iniquidad a su familia. Primero nosotros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Usted tiene que salir primero. Usted tiene que salir de ahí primero. Me decía, sé que conté esto, pero hace unos días murió un pastor nuestro. Él era pastor en Tilarán. Todavía no nos hemos recuperado del impacto emocional que vivimos con él. Pero a mí me causaba gracia por su forma de ser. Cuando él estaba en el hospital y alguien llegaba y decía, voy a orar por usted, él decía, un momento. Asegúrese que usted está bien delante del Señor, porque si usted viene y no está bien delante del Señor y va a orar por mí, usted está mal. Y así le hablaba a la gente. Usted tiene que estar bien con el Señor primero, ¿verdad? Y tiene razón. Si en nosotros hay iniquidad y queremos nosotros andar sanando a otros o ayudando a otros, primero nosotros. Moisés se rindió delante de Dios. Esa es la actitud del que debemos tener siempre. Rindámonos delante del Señor. Hay que hacerlo. No se puede ser de la carne y del espíritu, iglesia. No se puede. La carne quiere rebelarse y se alimenta. Atención a esto. La carne se alimenta de la iniquidad. La iniquidad, el pecado es un parásito y se va a alimentar de más pecado y más pecado. El que comenzó a hacer algo de repente dice, no, yo solo me tomé una cerveza, y terminó con alcohol, drogas y sexo ilícito. Al final su iniquidad se alimentó de más pecados. La persona que comienza
a permitir que la iniquidad entre en su familia, se va a alimentar de más pecado y de y de rebelión. Comienza a rebelarse contra Dios. Ya no le gusta lo que se predica en la iglesia. Ya no le gusta que le digan que eso está mal. Ya no le gusta que se metan con su vida, ni con su casa, ni que le corrijan. Comienza a rebelarse. Ya hay rebelión. Y aparte de eso, hay algo de iniquidad y comienza a alimentarse esa iniquidad de más pecado. Y cuando nos damos cuenta, esa persona está fuera de Dios y hundida en la iniquidad. La carne quiere prevalecer y se alimenta de la iniquidad. Gálatas capítulo 5, vamos rápidamente. Gálatas capítulo 5. Ok, hoy sí, andaba buscando algo. Dijimos Gálatas, déme chance para buscar Gálatas yo. Gálatas, Efesios. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dijimos. Gálatas 5, 19 al 21. Dice así. ¿Por dónde voy? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Qué harán? No heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar porque están en moradas de iniquidad, están practicando lo que no tenían que practicar, han permitido que eso entre en su vida y comienza, puede ser una enemistad, un pleito, un celo, una contienda, pero cuando se da cuenta está practicando un montón de cosas, un montón de cosas. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios cuenta acerca del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan esa parábola? Pues el maligno dice que bien está el trigo y solo sembró una semillita de cizaña. Solo se necesita una pequeña semillita que se mezcle con todo lo bueno y vamos a tener problemas. El creyente de hoy debe de estar blindado, debe de estar lo que decía el texto al inicio. Debemos nosotros estar contra estas prácticas, no permitirlas, no convivir con ellas, porque vamos a terminar practicándolas. Necesitamos entender esto. Estos son frutos, evidencias externas de hábitos y paradigmas que han controlado nuestra vida por años y que solo Dios puede destruir. La iniquidad es plantada en nuestra vida y si no se quita de nuestro ser, se alimentará continuamente de la carne, enemistades, así debe de ser y debemos destruir eso. Yo pensaba en personajes de la Biblia. Vean, David. Dice la palabra que David era según el corazón de Dios. Qué lindo que se diga eso, ¿no? Pero usted sabe que David cometió pecados sexuales bárbaros, terribles. Cometió asesinato ligado con robarle la mujer a otro. El que tenía el corazón de Dios hizo eso, practicó ese pecado. Y después Dios lo confronta y él se arrepiente. Pero ¿sabe usted qué pasó con su hijo Salomón? ¿Usted recuerda cuántas mujeres tuvo Salomón? Salomón fue un hombre promiscuo. El gran problema de Salomón era que él no podía ser un hombre fiel. Tenía un montón de mujeres. Pecado sexual de su padre se convirtió ya no en un pecado. Si tal vez David se le puede contar ese pecado, a Salomón se le cuentan 1000. Porque el pecado se convirtió en una gran iniquidad en la vida de su siguiente generación. Tenemos que entender que tenemos que cortar con eso. La carne quiere alimentarse de más pecado. Nosotros tenemos que alimentarnos del Espíritu, debemos de hacerlo en Dios. La iniquidad es plantada en nuestra vida y si no se quita de nuestro ser, se alimentará continuamente de la carne, enemistándonos. Atención, nos va a enemistar a nosotros con Dios. Por eso es que cuando alguien comienza a hacer una práctica de pecado, usted le ve que comienza a apartarse de Dios, ahí comienza la enemistad hasta con Dios y comienza a alejarse de Dios por una práctica. Esas cosas a mí me duelen cuando pasan en la vida de la iglesia, pero pasan y le ha pasado a muchos.
Hay que reconciliar, hay que volver a la simiente que es Cristo. Las dos simientes están en continuo conflicto. El pecado, la iniquidad que Satanás quiere seguir plantando está en enemistad con la simiente que es Cristo. Y cuando usted esté en Cristo, siempre vamos a tener enemistad contra el pecado y contra lo que está gobernando este mundo. Sigamos. La vida de Cristo lucha contra la iniquidad, llevando al ser humano a una vida en santidad y llena del Espíritu, volviendo a llevarle a la morada de Dios. Recuerde lo que le dije al inicio. Cuando Dios nos creó para estar con Él, para disfrutar estar con Él. Adán no conocía el pecado, no se sentía en pecado, ni Eva tampoco, hasta que el pecado entró en ellos. Gálatas 5:24, lo tiene ahí cerca, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo hemos vuelto a la cruz. Los que somos de Cristo vamos a crucificar el pecado, no lo vamos a permitir en nuestra vida, es decir, lo vamos a crucificar, va a terminar fuera de nuestra vida. Pero si usted no es de Cristo, el pecado va a volver a usted. Mientras la iniquidad no sea erradicada, mantendremos al creyente atado a los terrenos de la carne. Es difícil ver creyentes que no están permitiendo que Cristo llegue a todas las áreas de su vida. Atendiendo a esta persona que le decía que quería quitarse la vida por una situación que pasó, comenzando a conversar nos damos cuenta que la raíz de esa persona fue el abandono de su madre cuando era una niña. Y eso marcó tanto su vida, tanto odio, tanto resentimiento, tanta amargura, que no puede seguir soportando una nueva vida que tiene ahora y quiere terminar con su vida. Y la raíz principal es la falta de perdón. ¿Cuántas cosas tienen a muchas personas atadas? La vida de Cristo siempre va a luchar contra la iniquidad. Sigamos. Las moradas de iniquidad. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Vamos rápidamente. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Segundo capítulo de Génesis. Me costó llegar a Génesis. Tiene mucho estante de Génesis. Hoy sí, Génesis dijimos capítulo 2, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hasta ahí vemos una morada que Dios creó. Dios crea al hombre y creó un ambiente, una morada para él. Dios estaba con él. ¿Usted sabe que Adán hablaba con Dios? Y no como lo hacemos nosotros. Dios le hablaba a él, sentía el amor de Dios, la presencia de Dios. Y Dios creó el Edén, que era un lugar maravilloso para Adán y para Eva. Fuimos creados para estar con Dios, para estar en paz, en bien. Fuimos creados para eso. Y Dios quiere que nosotros, que fuimos creados para morar con Él, aún en esta vida donde también Satanás quiere que moremos con Él, ha creado a través de Cristo Jesús la manera en que podamos nosotros permanecer en Cristo. Es aquí donde necesitamos entender esto. Después de la caída, Dios dejó de señorear la tierra a través del hombre. Dios le dice a Adán y Eva, le dice a Adán, todo esto es tuyo. Puedes enseñorarte de eso. Es decir, le dio toda la potestad sobre todo lo que tenía. Y todo estaba bien. Pero cuando la iniquidad entra, déjeme decirle esto que es importante. Muchos de nosotros no podemos gobernar ni nuestra casa. Cuando la iniquidad entra, muchos de nosotros no podemos gobernar ni nuestra propia vida. Necesitamos devolver nuestra vida a esa morada que es en Dios. Necesitamos hacer eso. ¿Qué es una morada? Es el lugar donde habitamos y donde se construye nuestra vida. Una morada es el molde que rodea nuestra alma. El hombre es el reflejo de lo que mora en su alma. Una alma edificada por Dios, según el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, qué lindo ese salmo.
Describe a alguien que está morando en la presencia de Dios. Eso debería de ser el vivir nuestro todo el tiempo. Morando bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuántos no conocemos ese salmo? Qué maravillosas son las moradas de Dios, ¿no es cierto? Decía el salmista, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Y eso es cierto. Deberíamos aprender que es mejor estar en esa morada de Dios. Hizo descender su Espíritu Santo, hizo descender a su Hijo amado para que morara con nosotros, para que estuviera en nuestro corazón. Hizo descender el Espíritu de Dios para que tuviéramos poder de poder enfrentar las tinieblas. Dios creó a nuestro alrededor en este mundo donde hay moradas de iniquidad, también nos dio para poder nosotros enfrentar este mundo y vivir con Él, estar con Dios. La elección es nuestra. Usted y yo podemos elegir una morada. Mi alma se goza, decía el salmista, en tu presencia. Y eso es cierto. ¿Cuántos no hemos llegado a la iglesia cargados, preocupados y comenzamos a orar, a alabar a Dios y entramos en la morada de la presencia de Dios y eso es maravilloso? Yo quisiera ahí estar todo el tiempo. Hasta a veces me ha ocurrido que a veces hasta se me ha olvidado que yo seguía a predicar. Porque estoy así como que me quedé en algo y, qué rico eso. Estar en la presencia de Dios es lo mejor, pero debemos amar su presencia. Cuidado, yo siempre digo esto porque lucho contra eso. No seamos religiosos, por favor. No vaya a la iglesia, se siente y se vaya. Vaya a la iglesia porque es su encuentro con Dios, porque usted ama la presencia de Dios. Lucho con las personas que van a una iglesia y dicen, no, ahí no sentí nada. Es que eso no sintió nada porque usted no se metió en la presencia de Dios. Porque los demás que están en ese lugar están felices de la vida. No es que Dios no está ahí, es que usted no está con Dios. Y eso es así. Necesitamos estar en la presencia del Señor, habitar en su morada. Entre más usted se acerca a Dios, más se aleja del mundo del pecado y la iniquidad. Entre más usted se acerca al pecado y la iniquidad, más se aleja usted de Dios. Esa es la matemática. Porque hay enemistad entre las dos cosas. Entre más usted esté en Dios, más inmune será a los ataques de pecados, de iniquidades y de tentaciones. A mí me pueden poner una cerveza en la mano y decirme que me invitan y lo que sea, y créame, eso jamás es una tentación para mí. Pero para alguien que sí habitó en los terrenos del alcoholismo, sí va a ser una tentación. Así que, ¿qué debe hacer? No se meta en esa morada. No lo haga. Hay gente que yo le digo, si usted tuvo esta situación, usted no se meta ya en esas moradas, ni siquiera conviva con eso. Si usted es de los que le fue fácil entablar una relación amistosa con alguien y se convirtió en una infidelidad, pues no comience ni la primera conversación, apague el teléfono. Usted sabe que esa morada de iniquidad le va a alcanzar. Si usted sabe, y se lo digo a muchos jóvenes o aún hombres, que el teléfono, el internet le va a llevar a usted en algún momento a caer en el pecado de la pornografía, pues quite el internet. Si usted ya anduvo en esas moradas de iniquidad, no se acerque, porque puede usted ser tentado a eso. Y el diablo le va a tentar justamente con su debilidad. No lo va a hacer con su fortaleza, lo va a hacer con su debilidad. Necesitamos salir de eso. Las moradas de iniquidad, el comportamiento del hombre se conforma a su morada. La iniquidad lo moldea a aceptar su condición sin salir de ella. Hay quienes ya viven de una manera y dicen, así soy yo, así vivo yo, pero no es así como Dios lo quiere tener, pero así deciden estar. Muchos están amoldados a esa morada de iniquidad. Cito lo siguiente para que vayamos terminando y podamos orar. Estas moradas pueden ser, cité algunas cosas que muchas personas hoy en día no ven y podrían ser moradas de iniquidad que están visitando. Hay personas que viven en el temor. El temor pone lazo. El temor es una morada que a muchos les tiene aprisionado. Viva sin temor en Cristo. Hay moradas de aflicción. Hay gentes que toda su vida es en aflicción. Job es nada, porque sí viven afligidos todos los días de su vida. Si se levantaron tristes, ese día va a ser triste todo el día. ¿Sabe qué me entusiasma a mí? Así es nuestro Dios. Yo lo he vivido. Si yo me levanté triste hoy, por alguna razón,
yo le digo, Señor, hoy me siento triste, y yo siento el chineo de Dios ese día, y mi día se cumple lo que dice la palabra, que Él cambia tu aflicción por gozo. Pero hay quienes, si el horóscopo les dijo que ese día les iba a ir mal, les fue mal todo el día. ¿Sí? Así es. Porque viven en esa morada, moradas de enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades, van al médico y le dicen, pero físicamente usted tiene los síntomas, pero no tiene nada. Pero viven en una morada de enfermedad. El pecado y muchas otras cosas traen enfermedades también a nuestra vida. Debemos salir de esas moradas. Moradas de escasez, solo las voy a citar por tiempo. Moradas de escasez, de pobreza, ciclos en la vida de algunas personas que viven en abundancia, escasez, provisión y se va. Deudas, salgo, vuelvo a entrar. O sea, ese tipo de cosas es una morada de la cual deben salir. Moradas religiosas, personas que no crecen, que solamente van a una iglesia, entran y salen. Moradas culturales, usted sabe que a veces hay culturas que son opresivas. Tenemos misioneros, por ejemplo, en la India. Oiga, en la India hay dioses de todo hay un Dios. Y aquí podemos hasta reírnos de eso, pero allá eso es opresivo. Eso es opresivo, sentir que eso está alrededor. Hay culturas que son muy opresivas, que morar ahí, estar con ellos, es realmente muy pesado. No lo veamos solamente como cosas culturales. Por ejemplo, hay lugares en nuestra ciudad, aquí en Alajuela, que algunos no entrarían. Por ejemplo, decimos el Infiernillo. Todos decimos el Infiernillo y ya nos hacemos la idea de todo lo que pasa ahí. Pues déjeme decirle, esa es una morada de iniquidad, pero dentro de ese lugar yo sé que hay luz, hay gente que está ahí, pero no convive con la iniquidad, sino que son luz. Pero hasta en las ciudades hay lugares que son moradas de iniquidad. Moradas de estrés, hay gente que vive en ese ambiente, moradas de incredulidad, moradas de orgullo, de egocentrismo, moradas de adicciones, de rechazo, de hábitos destructivos, de lujuria, moradas de complacencia, en fin, hay tantas cosas que podríamos decir que ocurren en nuestra vida que son como cosas con las cuales convivimos. Examine usted con qué está conviviendo. Es cuando, por ejemplo, somos complacientes con el pecado, con todo, es el estilo de vida. Aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera, no corregimos, no vemos las cosas, hay complacencia. Es decir, somos permisivos. Esa es la morada en que vivimos. Ahí todos pueden hacer lo que quieran hacer y lo permitimos. No podemos ser complacientes. Vean, siempre digo esto. Dios dio sus reglas y sus reglas son para beneficio nuestro. Cuando ustedes padres le dicen a un hijo, no meta el dedo en el tomacorriente porque no lo haga, y el hijo viene y lo hace, ¿qué pasa? Se va a llevar su susto, ¿verdad? Entonces, ¿quién se beneficia si obedece? ¿El padre? Se beneficia el hijo. Dios nos dio reglas y nos llamó a la obediencia porque la obediencia es bendición. Y si obedecemos, el beneficiado somos nosotros. Si usted no mata, si usted no roba, si usted no miente, Dios no se beneficia de eso, el que se beneficia es usted y yo. Hay que obedecer las reglas. Soy partícipe de que en los hogares tengamos reglas, normas de vida, de acuerdo a las convicciones. Que los hijos no lleguen y entran a la hora que quieran. Hay reglas en esta casa. Mientras se vive aquí, hay reglas para el bienestar, para la convivencia. Hay cosas que no se deben permitir y debe hacerlo. Aquí no se permite una cerveza, aquí no se permite un cigarro, pero hay quienes traiga a sus amigos y su casa, donde tiene un grupo para alabar y adorar a Dios, también en ese momento es un lugar donde hay hasta drogas. Yo tenía un grupo de crecimiento en un lugar donde el padre en la sala de su casa se drogaba, en medio del grupo de crecimiento. Ese tipo de cosas, debe haber reglas, debe haber normas, pero hay lugares, hay moradas de tanta complacencia como Sodoma y Gomorra, nadie decía nada y todos hacían lo que querían. Eso también es una morada. En fin, podemos identificar muchas cosas. Por eso hay sin fin de cosas que podríamos nosotros estar morando, habitando con nosotros. Mentira, por ejemplo. Miren, la mentira sí es un problema. Hoy yo tenía un debate con alguien porque esto siempre pasa. Cuando usted está entre dos personas, uno le dice toda una historia, no se quede ahí, espere a oír la otra parte, porque si usted se quedó con esa parte, se va a meter en problema. Escucha la otra parte y después dice, ¿y aquí quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad aquí? Hay dos versiones de todas las cosas. Hay moradas de mentira que cómo traen destrucción. Todas esas cosas, hermanos,
son moradas, lugares donde convivimos a diario, que nosotros debemos combatir todo eso. Nuestro lugar, como dice el Salmo 91, debemos morar al abrigo del Altísimo. Si usted abriga, si usted vive en la morada de Dios, usted va a tener vida y paz, dice la Biblia. Y yo sí quiero tener vida y paz. Yo sí quiero que en mi hogar alguien llegue y diga qué paz se siente aquí. Pero no es porque le arreglamos bonito, barrimos y limpiamos, hicimos todo, no. Es porque la presencia de Dios está ahí y no hay iniquidad que incomode a nadie. Amén. ¿Entendimos? Bien. Una persona, para ir terminando hoy sí. Decía alguien que los pastores siempre decimos eso y vamos por la mitad. Pero es que es la emoción de poder hablar de esto. Una persona puede estar asistiendo a la iglesia toda la vida y vivir en moradas de temor, enfermedad, miedo, rechazo. Estas moradas ejercen un poder que atrae la iniquidad, forma una fortaleza que necesita muchas veces ser derribada por el poder de Dios. Alguien tiene que entender que yo he tenido casos, ahorita que mencioné la mentira, tuve un caso de alguien que verdaderamente la mentira era una fortaleza en su vida. Es de las personas que la agarraron en la mentira y dicen no, no y no, y es una fortaleza en su mente y su corazón. Hay cosas que ya no son solamente un pecado, son fortalezas en la vida de una persona, que no la quieren soltar. Es difícil, hay que romper eso en el nombre de Jesús. Debemos reconocer cuando tenemos una fortaleza, porque solamente el poder de Dios lo puede romper. El que edifica su morada en Dios, atención, vuelvo a decirlo, vive en paz, vive en seguridad, vive en salud, vive en tranquilidad, vive en libertad. Hay casos que he atendido que yo he dicho, si hubieran obedecido desde el inicio, si hubieran atendido lo que Dios dijo. Miren, yo le voy a decir algo que a mí me duele. Yo tengo una política en la consejería y es esta. Dios es Dios de paz, donde hay paz está Dios. Si no hay paz, ahí no está Dios ahí. Alguien viene y me dice, pastor, esto y esto, y yo le digo, mira, no siento paz. Y yo si no siento paz lo digo. Pero ¿por qué, pastor? Es más, en algunos casos yo puedo decir, no siento paz por esto y esto. Pero a veces hay casos que yo no siento paz y yo no tengo una respuesta por qué. Entonces le digo, mire, no te puedo decir por qué, pero no tengo paz. Y si no tengo paz, mejor yo te lo digo. A la larga ocurre lo siguiente. En ese momento no tenía la respuesta, pero después nos damos cuenta por qué no había paz. A veces es importante entender que si Dios está presente hay paz. Si no, mejor no tome decisiones si usted no siente total paz en algo. Las moradas en Dios son de paz, de seguridad, de salud, de tranquilidad, de libertad. Y cuando hablo salud, no quiero decirle que es que nunca se va a enfermar. Hablo de salud espiritual, emocional. Usted puede estar con una tremenda gripe y estar feliz, ¿cierto? Usted puede tener un diagnóstico hasta de muerte, como lo tenía el pastor que murió y él murió feliz. Como él me dijo, si yo me muero, yo sigo la fiesta arriba, me dijo. Así me dijo. Y así como era él, bueno, Alan y María lo conocen, saben cómo era él, así seguramente se cumplió. Ni la enfermedad te puede oprimir, ni la enfermedad te debe oprimir. Derribar las moradas de iniquidad depende de someter nuestra vida a Dios. No se hace de otra manera. Tiene que venir y rendirse delante de Dios. Eso lo enseñaremos al final del tema. Pero para ser libre usted tiene que rendirse delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi morada de iniquidad. Yo pasé toda una noche identificando todas esas moradas de iniquidad en mi familia y pidiéndole a Dios que las quebrantara y diciendo, yo no las quiero en mi generación. Y hoy puedo dar fe que se ha cumplido. Se ha cumplido. Derribar las moradas de iniquidad solamente si uno se somete a Dios. Cuando Adán dejó la morada de Dios, escuche esto, se encontró desnudo y su morada alternativa fue esconderse y cubrirse con hojas. Esa fue la alternativa de él. Su morada no era esa, pero al verse, cuando el pecado entra, cuando entra eso en nuestra vida, el pecado tiene una peculiaridad, lo esconde. Aleluya. Hay mucha gente con pecados escondidos, no confesados. Vea, yo he tratado temas como estos. Hay secretos familiares que son tremendas fortalezas de pecado y nadie dice nada. Hay una fortaleza de iniquidad ahí. Yo he tratado esos temas. Secretos de familia opresivos. Ejemplo, una hija que abortó y nadie tocó el tema, nadie dijo nada y se quedó eso como sellado, nunca, y eso fue un pecado en la generación y en la familia. Y nadie, ni siquiera hablan del tema.
deben traerlo a los pies de Cristo y decir, hubo este pecado en la familia. Pecados de abusos sexuales en la familia. Un tío abusó del otro y nunca nadie tocó el tema y se quedó eso para toda la vida. Eso estoy hablando de secretos familiares, que son iniquidades que se convierten en fortalezas en la vida de las personas. Viven oprimidas, viven afligidas por pecados de iniquidad que se plantaron en la familia. Necesitamos arrancar eso. Hay que confesarlo. Miren, esto es una raíz, una semilla que se siembra, el pecado crece y se convierte en la iniquidad, y la iniquidad da su fruto, y su fruto no es agradable. ¿Cuál es tu condición en tu vida? Es la pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde estás? ¿En qué estás morando? ¿Qué tipo de morada tienes? Esto nos va a llevar, iglesia, a examinar cómo estamos viviendo. Esto nos va a llevar a examinar cómo vivieron nuestros antepasados, nuestras familias. Yo viví pidiendo perdón por pecados de mis padres y lo hice. Y después mis padres llegaron a Cristo. Yo creo que hay cosas que podemos hacer en lo secreto que Dios lo va a hacer en público. Usted puede comenzar a orar por familiares que están en iniquidad y usted de repente puede ver que esa persona por alguna razón extraordinaria llegó a Cristo y esa persona nunca supo que hubo alguien rompiendo cadenas de iniquidad generacionales. Usted tiene libertad, ¿sabe por qué? Porque en el ADN de su familia está usted y usted tiene la simiente que es Cristo. Y si usted tiene la simiente que es Cristo, aleluya. Si usted tiene a Cristo, amado hermano, amada hermana, usted puede cambiar toda la generación. Mi esposa predicaba acerca de eso la vez pasada. Rahab la ramera, oiga usted, se convirtió en parte de la descendencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Una mujer impía en una fortaleza de pecado, lo más abominable de la época, y se convirtió en la simiente de Cristo también. No hay pecado de iniquidad que Cristo no pueda transformar. No hay pecado, por horrible que sea, por mucho que le haya afectado a usted, a su familia, no hay poder mayor que el de Cristo que pueda cambiar y quitar esa fortaleza. Identifíquela. Identifique qué cosas hay en su vida, en su familia. Identifique qué cosas pueden estar afectando su hogar, su matrimonio, y rompe esas fortalezas. A veces nos llevamos tiempo matando moscas y no quitamos la basura, que es donde están las moscas. A veces vivimos tiempo quitando el mosquero de las situaciones y tenemos la basura ahí, que es la que atrae las moscas. Usted tiene que identificar qué cosas hay en su vida, en su familia, en sus generaciones, y arranque eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es el que entró en la simiente nuestra y es el que cambió toda la historia. Amén. Vamos a ponernos de pie, porque concluyo con esto. Dios no piensa así. Tu lugar no es el de la iniquidad, sino que tu morada es con Él. Esa es la realidad. Dice Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Jesucristo mismo, y construido todo el edificio mediante Él, el cual crece para ser templo santo, por quien también ustedes, o sea nosotros, somos edificados, atención, para morada de Dios por el Espíritu Santo. Fuimos edificados para ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestra morada no es de iniquidad. Y esta noche tenemos que identificar, usted tiene que ir a su casa y en su tiempo devocional orar por esto y comience a quebrantar si usted identifica que usted viene de morada de iniquidad, si su familia ha venido de morada de iniquidad. Usted primero tiene que reconocer que usted tiene la simiente que es Cristo y que usted puede ser la diferencia. Y si la iniquidad ha tocado su casa y usted ha abierto y ha cedido un poco y ha comenzado a vivir lo que vivieron sus antepasados, deténgase, arrepiéntase, cierre la puerta y comience a buscar las cosas de Dios que son las que le van a edificar. Esto es de valientes. Pero si usted lo logra, usted va a morar al abrigo del Altísimo y usted va a tener vida y va a tener paz. Eso no tiene precio, hermanos. Vivir con paz. Tener una vida en Cristo, en paz, en tranquilidad. Pueden venir los vientos, pueden venir los problemas, pero mi casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Así es como debe de ser. A veces hay que orar,
Hay enfermedades generacionales que hay que quebrantar. Ore por sus padres, ore por sus hijos, ore por familiares que Dios le ponga en su corazón. Tal vez la oración suya puede romper una cadena y esa persona puede ser alcanzada por el poder de Cristo. Por eso le decía, este tema es para aplicación nuestra, pero también puede servir para ayudar a otros que usted identifica necesitan estar en la simiente que es Cristo Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos. Permítame orar. Padre Celestial, en esta noche yo presento delante de ti a cada uno de los que hemos escuchado a la luz de tu palabra el conflicto que hay entre la luz y las tinieblas, el conflicto que tiene solución, porque la solución es Cristo Jesús, la simiente misma. Tienes el poder, Jesucristo, de quebrantar toda iniquidad, todo pecado, toda maldición generacional hasta la tercera y cuarta generación. Hoy queremos nosotros acercarnos a ti y, Padre, queremos abrir nuestro corazón. Si hay pecado o iniquidad en nuestra vida, revélalo, Espíritu Santo de Dios, para que tengamos la acción de arrepentirnos, de rendirnos delante de ti, de reconocer nuestro pecado, sea nuestro, sea de nuestros padres, sea de alguien de nuestra familia. Tal vez ese pecado está en el ADN familiar, espiritual, y está tocando la puerta en este momento de otro familiar. Puede estar tocando la puerta de alguien cercano tuyo. Señor Jesús, que las familias sean edificadas en Cristo Jesús y que se detenga el poder de las tinieblas y toda iniquidad sea erradicada de las familias. Señor, familias amparadas en la promesa de ser edificadas, de ser benditas como se lo dijiste a Abraham. Señor, que ese es el cumplimiento en la vida de esta iglesia, que es el cumplimiento en cada familia, familias edificadas. La iniquidad no estará en el ADN de nuestra familia, no lo vamos a permitir. Vamos a renunciar a toda morada de iniquidad. No puede haber gloria de Dios si hay morada de iniquidad en mi vida y en mi familia. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes. Te necesitamos, Cristo Jesús. Simiente misma de vida eterna eres tú. Ven, Señor, a nuestra vida. Revélanos, háblanos y nosotros haremos lo que tú nos digas, porque queremos morar al abrigo del Altísimo y tener vida y tener paz. Bendito sea, Señor. Haga su oración personal. Ahí donde está. Dígale usted al Señor. Dígale usted al Señor. Y tal vez el Espíritu Santo, Dios le va a ir revelando y usted va a ir poco a poco reconociendo cosas. Y va a ir orando y va a ir quebrantando cosas aún en la familia. Y puede sorprenderse de lo que espiritualmente puede comenzar a ocurrir, de la libertad que puede comenzar a ver en su propia familia. Porque alguien se levantó en la simiente que es Cristo y comenzó a enviar la palabra y la presencia de Dios de generación a generación. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias por tu presencia. Así sea. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias.